Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Sábado por la mañana. Kuroa se despertó gracias a su reloj biológico. Abrió los ojos con un rastro de confusión. Se quedó mirando fijamente al techo, que le resultaba algo desconocido, con la mente en blanco durante varios minutos, antes de que poco a poco volviera en sí. Un techo familiar. Kuroa giró la cabeza. Lo que apareció ante mí fue un perfil de una belleza impresionante. Fujimasa March estaba acurrucada contra su pecho como una gatita, su larga melena blanca plateada cayendo como una cascada sobre su brazo y la almohada. Dormía profundamente. Sus pestañas largas eran claramente visibles y su respiración era pausada y tranquila. Kuroa suavizó instintivamente sus movimientos, retirando con cuidado, poco a poco, la mano de aquel abrazo aún cálido. La niña pareció percibir que el calor se desvanecía. Murmuró un leve disgusto, pero al final simplemente se dio la vuelta y siguió durmiendo, abrazando la manta. Kuroa dejó escapar un suspiro de alivio, se levantó lo más silenciosamente que pudo y salió de la habitación. Tras lavarse los platos, fue a la cocina, se puso un delantal con soltura y empezó a preparar el desayuno. Poco después, la puerta del dormitorio que estaba detrás de él se abrió de nuevo. Fujimasa bostezó al salir. Llevaba una camiseta de hombre extra grande, lo suficientemente larga como para cubrirle la parte superior de los muslos, dejando al descubierto unas piernas delgadas y claras. Se frotó los ojos soñolientos, con la voz ronca por el sueño. Entrenador-san, ¿no es hoy su día libre? ¿Por qué se ha levantado tan temprano? Precisamente porque sabía que era su día libre, se permitió darse algún capricho anoche. Ella había insistido en arrastrar a Kuroa a jugar videojuegos hasta después de medianoche, dejándola aún aturdida y confusa. Kuroa se giró. Al ver lo dormida que parecía, sonriendo con dulzura. No hay problema. Si todavía tienes sueño, vuelve a descansar un poco más. Quedamos en salir a las 10, así que te despertaré entonces. Hoy fue un día especial. No solo era el día de descanso semanal e innegociable de Kuroa, sino que también era el día de la madre en esta nación insular del lejano oriente. Después de considerar las opiniones de todos, Kuroa decidió llevar a cabo una marcha de vuelta a Kasamatsu por primera vez en mucho tiempo. También se mostró cómo volver a casa para ver a los padres de March. Además, ahí fue donde comenzó el sueño de Kuroa. Podría considerarlo un viaje al pasado. Y dado que a mediados de mayo en Kioto se celebra uno de los 3 grandes festivales, el Aoi Matsuri, con muchos eventos preliminares y formales que tienen lugar a lo largo de principios de mayo, su itinerario no se limitaba a Kasamatsu. También tenían previsto pasar mediodía en Kioto. Está bien. Me quedaré en la sala, March negó con la cabeza. Se salpicó la cara con agua fría, intentando espabilarse, y luego se dirigió al salón y se dejó caer en el mullido sofá. Tras un murmullo ahogado, la niña se deslizó como si no tuviera huesos, desplomándose sobre los cojines con los ojos entrecerrados. Incluso para Fujimasa March, que solía ser poco fiable a su manera, esta mirada vacía y tierna era inusual, y genuinamente adorable. Al observar a la adorable chica caballo de cabello ceniza, Kuroa no pudo evitar sonreír para sí mismo. Hacía tiempo que no veía a March tan indefenso. Verlo de vez en cuando realmente le alegraba el ánimo. Poco después, el desayuno estuvo listo. Kuroa sacó 2 cuencos de fideos humeantes. Sin embargo, al llegar a la sala de estar, encontró a la chica en el sofá con los ojos ya cerrados y respirando con calma. Era evidente que se había vuelto a quedar dormida. Este niño, Kuroa se quedó paralizada por un instante, luego sonrió con impotencia. No la despertó. Dejó los fideos sobre la mesa de centro con la mayor discreción posible, luego regresó al dormitorio para buscar una manta fina y la cubrió con delicadeza. Solo después de eso se sentó en el sillón junto al sofá, cogió su propio cuenco y comió en silencio. Entre bocado y bocado, solía coger el móvil, abrir sus contactos y desplazarse un poco por la pantalla. Un nombre le llamó la atención. Berno Light. Al ver ese nombre, el dedo de Kuroa se detuvo. Eran poco más de las 6 de la mañana. Probablemente la luz aún no esté encendida. Teniendo en cuenta lo que sabía de Berno, si era un día de descanso y ella no necesitaba ayudar a Oguri-Kat con el entrenamiento, sin duda era el tipo de chica que podía dormir hasta que saliera el sol. Tras pensarlo un momento, Kuroa guardó el teléfono y no le envió ningún mensaje. Hoy no solo Kuroa regresaba a Kasamatsu. Light y Kat también regresaban a Kasamatsu.
Como todos iban a ir de todas formas, Kuroa pensó que no importaba si los llevaba consigo, así que simplemente se convirtió en el conductor y acordó de antemano encontrarse en la puerta de la academia a las 10. Regresarían juntos en coche. Así sería más cómodo. Kuroa terminó de beber el último sorbo de sopa de fideos y dejó el tazón sobre la mesa. A su lado, March se había apoyado en su hombro en algún momento, durmiendo profundamente. Él no sabía con qué soñaba ella, pero la comisura de sus labios se curvó en una pequeña sonrisa de satisfacción. El tiempo transcurría en una quietud silenciosa. 9:30 de la mañana en la puerta principal de la Academia Central Tracen. Dos figuras permanecían allí. Incluso en una calle bulliciosa, con gente que iba y venía, parecían pertenecer a otro mundo. Una de ellas tenía el pelo largo, de color gris plateado, y un adorno capilar en forma de diamante. Su melena, parecida a un abrigo, ondeaba al viento como una duna. Llevaba una bolsa llena de onigiri variados. Tenía las mejillas hinchadas como las de un hámster mientras masticaba con deleite. A su lado, una chica menuda de pelo corto sostenía un pequeño bolso y miraba a su alrededor. Buenos días, Ogurika. Las chicas aficionadas a los caballos que pasaban por allí saludaban a Cap con entusiasmo cuando la veían. Buenos días, Cap respondió con la boca llena, y luego ofreció con seriedad. ¿Quieres un poco? No, gracias, senpai. Come tú, dijo la chica caballo con una sonrisa incómoda pero educada. Bueno. Mientras observaba esto, Verno Light se mantuvo a un lado, completamente imperturbable. Ella estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a la forma de ser natural e inocente de Cap. En ese preciso instante, se oyó el rugido del motor de un coche, seguido de un par de bocinazos, y un vehículo se detuvo lentamente junto a ellos. La ventanilla bajó, dejando ver a Kuroa. Oigan, Light, Cap. Llegaron temprano. Entrenador Kuroa. Light saludó a Kuroa con la mano y luego tiró de Cap para que se sentara con ella en el asiento trasero. Una vez que se acomoda, la luz suspende levemente. Todo es gracias a Cap. Incluso en su día libre, me sacó a correr. Correr te viene bien. Tu resistencia es demasiado baja, dijo Cap, parpadeando. Es porque estás demasiado emocionada, capitana. Light se llevó una mano a la frente. En el asiento del copiloto, March suena levemente. El entrenador y yo vamos al centro comercial. Capitán, ¿ustedes dos también quieren comprar algunos regalos? Cap aumentando enérgicamente. No voy a comer. March estaba a punto de decir que no se trataba de comida, sino de regalos de verdad, cuando lo reconsideró. Pensándolo bien, quizás la comida tampoco fue mala idea. Entrenador-san. March se volvió hacia Kuroa y parpadeó mirándolo. Kuroa soltó una risita. Entonces, esperen un momento. Nos vamos. Oh. El coche dejó escapar un rugido sordo y se alejó lentamente de la puerta de la academia. Después de que todos compraran algunos regalos en la tienda departamental. El motor retumbó. El coche volvió a arrancar, se incorporó a la autopista y el paisaje que se veía por las ventanillas empezó a pasar a toda velocidad. Desde el bullicio de Tokio, se transformó gradualmente en un mar de verde. El ambiente dentro del coche también se vio rápidamente envuelto en una ligereza y una tranquilidad agradables. Por cierto, ¿qué se llevaron todos esta vez? Verno abrazó una bolsa abultada, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Le compré a Noren algunos dulces típicos de Tokio, además de un par de rodilleras nuevas. March reflexionó un momento antes de responder. Al fin y al cabo, esas chicas eran básicamente su primer grupo de fans y compañeras, y su relación siempre había sido bastante buena. También le compré algo a mi mamá. Verno parpadeado. ¿Y qué hay de Shibasaki-sensei y Kitahara-sensei? ¿No les vas a traer nada? ¿No son esas para Noren y los demás? Está todo junto. Solo entonces Verno se tapó la boca y soltó una risita. Sigo igual. Tengo algunos encantos y pequeños regalos. Pero, lo que es más importante, hay esto. Mientras hablaba, sacó alegremente de su bolso dos peluches suaves y esponjosos. Una era plateada, la otra de un gris blanquecino pálido, ambas adorablemente estilo chibi. Peluche chibi de edición limitada de March y Cap. Noren se enteró ayer de que iba a volver y no paraba de insistirme para que los comprara. Verno presionó los peluches suaves contra ambas mejillas y se rió. ¿No hay hijos adorables? Oh. A un lado, Oguri Cat cooperaba plenamente, frunciendo el ceño con gran seriedad. Él trajo muchas cosas ricas.
Antes de que nadie preguntara, Cab levantó la mano y respondió primero, con expresión orgullosa. Hamburguesas especiales de zanahoria, dorayaki y onigiri que preparé yo mismo. Por supuesto que todo es comida. Verno no pudo evitar bromear con sarcasmo. ¿No te gusta? No es que no me guste. Tras reírse un rato, Verno se inclinó hacia adelante de nuevo. ¿Y tú, entrenador Kuroa? ¿Qué has traído? Yo. Kuroa siguió conduciendo, respondiendo en voz baja. Nada especial. Simplemente, Shibasaki y los demás querían que les trajera algunas cosas raras. ¿Qué clase de cosas raras? Al recordar lo que le habían rogado que hacía unos días, Kuroa casi sintió ganas de reír. Ejem. Probablemente no quieren que ustedes lo sepan. De acuerdo. Un viaje de más de 200 kilómetros transcurrió en un abrir y cerrar de ojos entre charlas animadas. 2 horas después. Cuando aquella puerta familiar apareció ante sus ojos. Cuando apareció a la vista el emblema de la Academia Kasamatsu Trazen, algo antiguo pero cargado de recuerdos. Las 3 chicas que iban en el coche dejaron de hablar al mismo tiempo, como si se hubieran puesto de acuerdo tácito. Contemplaron las calles familiares, el terraplén conocido, y una profunda nostalgia les inundó los ojos. Aquí fue donde comenzaron sus sueños. La tierra donde aquellas cenicientas sudaron y lloraron antes de siquiera calzarse sus zapatillas de cristal. Aunque habían regresado una vez por año nuevo, aún habían pasado casi 5 meses. Cada vez que volvían a casa, siempre estaban increíblemente emocionados. Kuroa sonrió levemente, giró el volante y se detuvo ante la puerta. Bienvenidos a casa a todos. Después de salir del coche. Las 3 chicas aficionadas a los caballos cogieron sus grandes bolsas y paquetes y se dirigieron primero a casa. Kuroa caminaba por aquel sendero que le resultaba a la vez desconocido y extrañamente familiar, con las emociones confusas y enredadas. Academia Kasamatsu Trazen. A diferencia de la grandiosa e imponente Central Trazen Academy, esta academia local parecía sencilla y modesta. Pero los sueños que albergaba no eran menos. En los últimos años, las carreteras, los edificios escolares e incluso los campos de entrenamiento habían sido claramente reparados y renovados, y ya no se parecían al estado viejo y descuidado que había visto la primera vez que vino aquí. Parece que se han estado aprovechando del éxito de Capi March. Kuroa pensó para sí mismo. Oguri y Capi Fujimasa March, 2 chicas caballo que vinieron de la Academia Kasamatsu Trazen. Habían brillado con luz propia en Central e incluso habían ocupado puestos importantes, convirtiéndose en el mayor orgullo de la región. Ya fueran los gobiernos locales o algunos empresarios locales, todos se enorgullecían de ello e invertían continuamente en la academia. Después de todo, las carreras de chicas a caballo eran el deporte más popular y completo del mundo. Invertir fondos en él era lo más lógico. Aunque era fin de semana, en las instalaciones de entrenamiento seguía habiendo muchas jóvenes amazonas trabajando duro. Corrieron alrededor de la pista jadeando, con el sudor volando por todas partes. Kuroa incluso llegó a ver ocasionalmente a entrenadores desconocidos de Kasamatsu de pie junto a la pista, gritando hasta quedarse afónicos mientras daban las instrucciones. Aunque, francamente, esa técnica de enseñanza todavía parecía un poco tosca. No es muy diferente de cuando me fui hace 2 años. Kuroa apoyó ambas manos en la barandilla de hierro y observó durante un rato, luego sacó su teléfono e hizo una llamada. Poco después, la llamada se conectó y se escuchó la voz de Shibasaki, con un tono ligeramente maduro. Hola, Kuroa. Acabo de regresar. Mientras Kuroa observaba el campo de entrenamiento que se extendía abajo, de repente sonrió. ¿Dónde estás? Estoy en la academia. En cuanto a Kitahara, probablemente todavía esté en casa repasando. ¿Revisando? Kuroa hizo una pausa. Por otro lado, Shibasaki explicó de forma sencilla. Ya sabes, el examen de licencia central se acerca de nuevo. Licencia central, Kuroa murmuró para sí mismo. Incluyendo este año, eso haría que fuera el 3er intento de Kitahara, ¿verdad? ¿De verdad fue tan difícil? ¿O acaso Rudolf añadió alguna sección nueva y extraña? Por supuesto que lo traje. Kuroa sonrió. Incluso elegí tallas que se adaptan a tu complexión. ¡Genial! Iré ahora mismo. Shibasaki se detuvo a mitad de la frase, y su voz sonó de repente un poco forzada. ¿Cómo es que no te dan náuseas? No digas eso. Ven aquí. Shibasaki tartamudeó mientras insistía, y luego colgó rápidamente.
Kuroa solo pudo negar con la cabeza, con una leve sonrisa en la comisura de los labios, y luego se dirigió hacia la oficina del entrenador Kasamatsu que recordaba. Poco después, dentro de un importante edificio administrativo de la Academia Kasamatsu Trazen. Oficina del formador. Shibasaki alzó un conjunto de ropa completamente nuevo, con los ojos prácticamente brillantes. Era un uniforme de excelente confección y bien ajustado. El uniforme estándar de los instructores de la Academia Central Trazen. Así que este es el uniforme de entrenador de Central. ¡Qué guay! Acarició con cuidado el puño, con los ojos llenos de envidia y anhelo. Kuroa permanecía de pie a un lado, apoyado en un escritorio con un vaso de agua en la mano, con expresión tranquila. Sí. Aunque normalmente no lo usamos. Todos los entrenadores centrales tenían sus propios estilos. Incluso Kuroa, después de usarlo durante unos días, rara vez volvió a ponérselo. Al oír eso, Shibasaki moderó un poco su expresión, dobló con cuidado el nuevo uniforme y lo guardó con esmero. Por cierto, Shibasaki. Kuroa dejó la taza y preguntó con indiferencia. Kitahara ha sido así de persistente. ¿No piensas tú también presentarte al examen central? ¿Central? Shibasaki se quedó paralizado, luego esbozó una sonrisa irónica y miró a Kuroa con una mirada de autocrítica. ¿Crees que eso es fácil de aprobar? Kuroa arqueó una ceja. Recordaba el contenido del examen de certificación central. Incluso con las nuevas secciones añadidas el año pasado, no debería ser difícil para un entrenador con una base sólida. Shibasaki metió la ropa en una bolsa y luego se dirigió a su escritorio. Sus dedos rozaban una gruesa pila de materiales, con la voz baja. Con mi habilidad y los conocimientos que he acumulado, probablemente pasaré toda mi vida en las ligas locales. Soltó una risa leve. Su tono denotaba aceptación, pero ocultaba un arrepentimiento sutil, difícil de detectar. Pero tampoco es tan mal. Ver a los chicos nuevos crecer y hacerse fuertes aquí, eso también es agradable. Mientras hablaba, parpadeó mirando a Kuroa, medio en broma. ¿Quién sabe? Quizás algún día envíe a una joven amazona con aún más talento que Oguri Cap, ¿sí? Solo mencionó a Cap, y ni una sola vez mencionó a March. No fue porque se le olvidara. Como primera entrenadora de March, Shibasaki comprendía perfectamente qué clase de persona era realmente aquella chica de pelo plateado. Si solo hablamos del límite del potencial físico, Marzo no fue en realidad particularmente deslumbrante. Si realmente fuera una genio, ni siquiera Shibasaki en su mejor momento habría sido considerado de primer nivel en ese campo. Y definitivamente no habría logrado un récord de 11 carreras, 2 victorias en un lugar tan remoto como Kasamatsu, de todos los lugares, si no hubiera conocido a Kuroa, ese monstruo de entrenador que podía convertir la decadencia en milagros. Si no hubiera tenido un encuentro tan extraordinario que solo podría calificarse de milagroso. En circunstancias normales, March nunca habría podido competir en el escenario de Central, y mucho menos enfrentarse a ese grupo de élites históricas de primer nivel. Pero Cap era diferente. Esa chica, tenía un talento genuino, un regalo del cielo. Al pensar en esto, algo complejo cruzó por la mente de Shibasaki. Pensó en su amiga íntima, que en ese momento debería haber estado en casa estudiando para el examen, Sakura Kitahara. Como amigo de toda la vida, en realidad no quería juzgarla de esa manera, pero los hechos eran los hechos. Hace 2 años, Sakura era una persona sin ambición y con la mala costumbre de soñar despierta. En aquel entonces, se pasaba los días presumiendo en el izakaya, soñando con entrenar a una amazona que pudiera ganar una carrera local de alto nivel, o incluso el Tokai Derby. Pero en realidad, no estaba dispuesta a estudiar y adquirir conocimientos profesionales reales. No estaba dispuesta a sentarse y desarrollar pacientemente a esas jóvenes amazonas promedio y sin nada de particular hasta que pudieran alcanzar esa etapa. En cambio, se quejaba mientras tomaba una copa, culpando a su mala suerte y maldiciendo al mundo. Decir cosas como que Kasamatsu era el campo, que aquí no había estrellas y que un lugar como este ni siquiera merecía la pena, y mucho menos una educación adecuada. Cada vez que Shibasaki oía eso, las venas de su frente se hinchaban. Porque, ¿qué otra cosa podía esperar? Si existiera una chica amante de los caballos que pareciera brillar en el momento en que la vieras, absurdamente fuerte, obviamente especial, para empezar, ella no estaría presentándose en una pista local remota. Y aunque apareciera, ¿por qué iba a acabar en manos de una entrenadora inútil como Sakura, sin ninguna habilidad ni resultados? Y sin embargo, el destino era así de absurdo, y así de dramático e irónico. Al final, sí que se topó con uno. Gorra Oguri.
Una joya en bruto que volvería loco a cualquier entrenador. Un bloque de jade que, con un poco de pulido, podría iluminar toda una era. ¿Pero qué pasó? Tras 2 años consecutivos suspendiendo el examen central, los formadores con más pasión que sentido común se fueron retirando gradualmente uno tras otro. Sakura y Cap, que en su día fueron compañeros, ya habían llegado al final de su vínculo. Este año fue el 4.º año de Cap desde su debut. En el circuito local, donde la intensidad de las carreras era menor y el ritmo más lento, era común que una joven amazona compitiera durante 4 o 5 años, incluso hasta un sexto. Pero allí, dentro de ese campo de batalla llamado central, casi ninguna amazona lograba mantenerse en plena forma hasta su 5.º año. El tiempo no esperaba a nadie. Aunque Sakura aprobó este año y obtuvo la licencia, para cuando terminara sus prácticas en Central y obtuviera la cualificación para dirigir un equipo de forma independiente, Kat probablemente ya se habría jubilado. Esa era la realidad, tan cruel que te dejaba sin palabras. Al ver la expresión serena de Shibasaki, como la de alguien que lo había visto todo y lo había aceptado todo, Kuroa lo comprendió. Su amigo lo había comprendido del todo y ya no tenía ninguna intención de seguir persiguiendo a Central. Cada uno tenía su propia forma de vivir. No todo el mundo necesitaba estar en el centro de atención para ser considerado exitoso. Tras un breve silencio, Kuroa no insistió. Simplemente negó con la cabeza con impotencia y, con una leve risa en la voz, dijo: «Está bien. Mientras seas feliz». Tras salir de la oficina del entrenador, Kuroa no regresó directamente a las residencias estudiantiles. Ya que estaba allí, aún le quedaba una persona a la que tenía que ver. A Jinjirou Senpai le encanta hacer trabajar a la gente. Si quiere verme, que venga él mismo. ¿Por qué me lo echa encima? Kuroa llevaba una pequeña bolsa. Guiado por su memoria, pasó junto a los edificios de aulas y llegó a la zona de dormitorios del personal. Se detuvo frente a una puerta de hierro algo desgastada y levantó la mano para llamar. Toc, toc, toc. Ya voy, ya voy. ¿Quién es? Es fin de semana, por Dios. Desde el interior se oyeron pasos apresurados, seguidos de un fuerte estrépito de libros que se derrumbaban, como si la persona que estaba dentro estuviera en estado de pánico total. Crujir, la puerta de hierro se abrió. Un hombre apareció en el umbral, con el pelo revuelto, ojeras muy marcadas y barba incipiente, a medio afeitar y desigual. Cuando reconoció quién estaba allí de pie, sus ojos nublados se abrieron de par en par al instante y se quedó paralizado. Ciudad. Oye, Kitahara. Kuroa se apoyó en el marco de la puerta y levantó la pequeña bolsa que tenía en la mano. ¿Cuánto tiempo sin verte? Te traje un regalo. Maldita sea, pasa. El lugar está un poco desordenado. No te preocupes. Kuroa entró y miró a su alrededor. La habitación individual de la residencia estudiantil ya era pequeña de por sí, pero ahora estaba prácticamente repleta de pilas de libros y materiales. Teoría del entrenamiento Uma Musume, fundamentos de fisiología del ejercicio, análisis de adaptación para césped y tierra. Al verlos, la sorpresa se reflejó en los ojos de Kuroa. ¿Sigues aplastándote contra el suelo? Tomó un cuaderno abierto con displicencia. Sus páginas estaban repletas de anotaciones. No hay otra opción. Kitahara le sirvió un vaso de agua a Kuroa y luego se dejó caer en medio de las pilas de libros desordenadas. Su tono tenía un matiz de autocrítica. Ya lo extrañé, si ni siquiera tengo derecho a alcanzarla y mirarla una vez más, entonces, como su antiguo entrenador, no sería más que un fracaso. Lo dijo con ligereza, pero Kuroa pudo percibir la reticencia y la obsesión que se escondían en lo más profundo de su ser. Aquí. Kuroa no ofreció ningún consuelo especial. Simplemente le entregó la bolsa de papel. ¿Qué es? Kitahara lo tomó con confusión y lo abrió. Dentro había un uniforme de entrenador de Central completamente nuevo. La mano de Kitahara temblaba violentamente. Esto es, el regalo que tú y Shibasaki me pidieron hace unos días. Aunque todavía no te hayas convertido en rey. Kuroa tomó un sorbo de agua, con un tono tranquilo. Pero pensé que colgar esto en la pared te despertaría más que estar mirando un texto aburrido todo el día. Kitahara acarició la suave tela. Tras un largo instante, bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro contenido. Después de haber recibido tanta ayuda, si sigo suspendiendo este año, de verdad que no tendré cara para ver a nadie. No digas tonterías. Kuroa encontró un sitio en el suelo y se sentó con naturalidad. Si suspender después de solo 2 años significa quedarse sin cara, entonces Shibasaki tendría que enterrar su rostro en la tierra. Ni siquiera se atreve a presentarse al examen.
Kitahara lo miró fijamente en silencio. Si no puedes consolar a la gente, no lo intentes. Pero bueno, ahora estoy muy motivado. Tomó el uniforme nuevo e hizo exactamente lo que le habían indicado. Buscó una pared y lo colgó. Tras colgarlo, lo admiró de nuevo, sonriendo ampliamente. Jaja. Es realmente genial. Cuando fallezca el año que viene, lo usaré todos los días. Al ver que Kitahara y Shibasaki compartían exactamente el mismo sentido de la estética, Kuroa solo pudo sonreír con impotencia y luego preguntó. Por cierto, Cap ha vuelto. ¿No la vas a ver? Ante esas palabras, el cuerpo de Kitahara se tensó, pero aún así se obligó a negar con la cabeza. No. No tengo esa cara. Ya no era la niña testaruda de su primer año de suspensión, la que hablaba con aires de grandeza diciendo, si no apruebo en un año, lo haré el año que viene. Seguiré intentándolo indefinidamente. Ahora lo entendía perfectamente. Ya no podía seguirle el ritmo a Cap, no a esa estrella en el cielo. Olvídalo, que el Capitán América esté con el tío Jinjiro es bueno de todos modos. Kitahara suspiró como resignándose a su destino, se dirigió al frigorífico, lo abrió y sacó una botella de cerveza. Ella lo agitó hacia Kuroa. ¿Quieres uno? No. Todavía tengo que ir a casa de Marx más tarde. No puedo beber. Está bien. Kitahara asintió, se acercó para sentarse frente a Kuroa y abrió la cerveza, dando un largo trago. Además, aparte del tío Jinjiro, ¿no le das consejos a Capitán América de vez en cuando tienes tiempo libre? Si ese es el caso, entonces no tengo que preocuparme en absoluto por Central, aunque lo dijo como si fuera un intento de consolarse a sí misma, rápidamente lo siguió con un grito de resentimiento. Todo es por culpa de ese emperador. No solo arrastró a Capa Central, sino que además sigue añadiendo nuevas secciones y aumentando la dificultad del examen de licencia de Central cada año. El año pasado, aparte de las nuevas secciones, básicamente aprobé todos los fundamentos. Pero este año, antes incluso de que terminara de asimilar las novedades del año pasado, ella añadió aún más. Es una maldita palabrota de Kasamatsu. El rostro de Kitahara reflejaba ira. Era como si lo hubiera reprimido durante 2 años, y ahora que Kuroa estaba allí para escucharla, no pudo evitar desahogarse por completo. Kuroa escuchaba con un ligero ceño fruncido. ¿De verdad te emborrachaste después de un solo bocado? Deberías ir a preguntarle a Rodolfo qué piensa, directamente a su cara. ¡Ay! En ese preciso instante, a lo lejos, en la Academia Central Trazen, Rudolf estornudó repentinamente. ¡Qué raro! ¿Alguien está hablando de mí? La niña se frotó su pequeña y delicada nariz y resopló 2 veces. Sentado en el sofá, mientras tomaba té, Maruzensky sonrió cálidamente. Tal vez sea Teño. Últimamente lo ha estado diciendo todos los días, la bella mujer de cabello castaño adoptó una pose, imitando la voz. Perfecto. Estoy a punto de entrar en la zona Trazen. ¿Quieres probarlo? ¿Es eso así? Rudolf ladeó la cabeza y luego la sacudió con una suave risa. Tío, ¿eh? Ahora que lo pienso, Kuroa me ha vuelto a endosar algún trabajo molesto. En ese caso, quizás debería buscar tiempo para ir a jugar a su casa. De repente, ese pensamiento le vino a la mente. Kitahara no toleraba bien el alcohol. Y sus modales al beber tampoco eran mucho mejores. Tras solo 2 o 3 latas de cerveza, este tipo empezó a jadear, pegándose a Kuroa mientras balbuceaba incoherencias. Al ver al hombre que ya había empezado a balbucear sobre el flamante uniforme colgado en la pared, Kuroa solo pudo negar con la cabeza con impotencia. Recogió los manuscritos que habían caído al suelo, dejó una botella de agua sobre el escritorio y salió. Haz tu mejor esfuerzo. Después de eso, Kuroa cumplió con lo acordado y llevó los regalos a la casa de March. Cruzó algunas calles. A diferencia de la zona alrededor de la casa de Kitahara, en comparación con el caos que reinaba allí, la casa de March se encontraba en un tranquilo barrio residencial. Era simplemente una casa común y corriente de una familia trabajadora, nada lujosa. Pero el jardín estaba lleno de flores y vegetación, las ventanas brillantes e impecables, y todo desprendía una sensación cálida y acogedora. Ding dong, en el instante en que sonó el timbre, se oyeron pasos apresurados desde el interior. Ya voy, ya voy. La puerta se abrió y 2 rostros radiantes como flores en plena floración le dieron la bienvenida. Oh, Kuroa-san. Finalmente lo lograste. Los padres de March no eran amantes de los caballos. Eran personas normales y corrientes. En este mundo, el mecanismo que explicaba los nacimientos de niñas caballo era extraordinariamente extraño.
Aparte de que una chica caballo y un humano tengan una hija caballo juntos, incluso dos cónyuges puramente humanos podrían, en casos excepcionales, tener como hija a una niña con características de caballo. Este fenómeno era conocido en el mundo como la bendición de las tres diosas. De hecho, Marzo había nacido de esa misteriosa bendición. Aunque no era la primera vez que Kuroa estaba allí, cada vez que los padres de March lo veían, lo saludaban con la mayor sinceridad y las sonrisas más cálidas. Por favor, pase. Pase. El padre de March tomó los regalos de las manos de Kuroa. Su madre, sonriendo sin cesar, lo hizo pasar afectuosamente. Ese nivel de entusiasmo no le molestó en absoluto a Kuroa. Recordaba una ocasión en la que él y los padres de March habían ido a tomar algo juntos a un izakaya. Tras unas cuantas rondas, el hombre de mediana edad, normalmente honesto y apacible, se sinceró bajo los efectos del alcohol. En aquel entonces, cuando el médico les dijo que su hija recién nacida era una niña de caballos, su primera reacción fue enviar al niño a un rancho, pero en ese instante, una profunda preocupación les invadió el corazón. ¿Acabaría su hija sola para el resto de su vida? Después de todo, en el mundo actual, las chicas aficionadas a los caballos eran un grupo sumamente especial. Poseían una fuerza y una capacidad física muy superiores a las de la gente común. Y debido a su naturaleza reservada y a sus circunstancias únicas, la otra mitad de la mayoría de las chicas aficionadas a los caballos también solía ser una chica aficionada a los caballos. Sí. Una chica caballo con otra chica caballo. Cuando estaban juntas, también podían ser bendecidas por las tres diosas y tener hijos. Ese tipo de situación en la que un rival se convierte en socio no era, en realidad, infrecuente en Trazen. Pero cuando nacía un niño de padres aficionados a los caballos, eso era otra cosa. El entorno familiar tenía sentido, y había bastantes casos así en el país. Para los padres de March, sin embargo, personas de mentalidad tradicional y puramente humanas, esto estaba completamente fuera de su comprensión. Incluso podría decirse que les provocó una ansiedad extrema. Temían que su hija, fuerte como una bándida, pero con un carácter algo tsundere y orgulloso, jamás encontrara un lugar al que pertenecer. Hasta, apareció Kuroa. Joven, guapo, con un talento excepcional, un entrenador legendario de Central y, lo más importante, un hombre de bien. Cuando March llevó a Kuroa a casa por primera vez, sonrojado e incómodo, y lo presentó fingiendo obstinadamente que no le importaba, mi entrenador asignado. La pareja observó la expresión tímida de su hija, luego a la imponente Kuroa, y la opresión que sentían en el pecho desapareció al instante. Incluso avivó su entusiasmo. Si no les hubiera preocupado molestar a Kuroa, y si su hija no hubiera estado intentando desesperadamente detenerlos desde un lado, a los dos no les habría gustado nada más que llevarlos al ayuntamiento al día siguiente para firmar los papeles. Comieron una comida sencilla casera en casa de March, y luego la madre de March, tratándolo como a un posible yerno, se aferró a él y le hizo pregunta tras pregunta durante un buen rato. Una hora después, finalmente las dos salieron por la puerta bajo la mirada silenciosa y suplicante de March y la despedida llena de alegría de su madre. Caminando por la calle tranquila. Una brisa de principios de verano pasó volando, pero no pudo refrescar el calor en el rostro de la chica. March mantenía la cabeza agacha. Sus largas y sensibles orejas de caballo estaban teñidas de un carmesí intenso, balanceándose inquietas de un lado a otro, y un pequeño sonido de inquietud vibraba en su garganta. Murmuró en voz baja, con un tono que denotaba una mezcla de vergüenza e irritación. Entrenador-san, también, ¿por qué siempre le sigues la corriente a mamá cuando saca a relucir esos temas? ¿Qué? ¿A March no le gusta? Kuroa pellizcó con cariño la mejilla suave y delicada de la niña, sonriendo mientras preguntaba. A este paso, si te pones más rígido, te voy a dejar la cara hecha abolladuras. Suegra y esas cosas, March era muy sensible. Si hablabas de negocios con ella, se ponía tímida, pero si alguien cercano la molestaba un poco, se ponía furiosa casi de inmediato. Maullido, caminaba con el rostro ardiendo, inclinándose hacia Kuroa y susurrando. Entonces, entrenador, ¿qué opina? Pensar que... ya sabes, Kuroa soltó una carcajada. Después de que nos jubilemos. ¿Después de que nos jubilemos? March se puso rígida, mirando atentamente a su entrenador. ¿Tan pronto? ¿Yo, puedo hacerlo? ¿Pronto? Kuroa rió con naturalidad, acariciándole suavemente la cabeza, incluso presionando con la palma de la mano las orejas enrojecidas. March, eres la amazona más fuerte del país. Siempre has sido el más fuerte. Salimos juntos de aquella pequeña jungla.
Atravesamos incontables días y noches, y hemos llegado hasta aquí. Entonces, Kuroa se inclinó ligeramente y la miró directamente a los ojos. Cree en mí. Y asegúrate de despedirme como es debido. Cuando los dos regresaron a la puerta de la Academia Kasamatsu Trazen, envueltos en una atmósfera de burbujas rosas, Miau, nombre Kat tenía 3 brochetas de empanadillas de calamar en la boca, con las mejillas infladas, mientras miraba a Kuroa y March. Kuroa, March, ¿por qué tenéis la cara tan roja? ¿Hace demasiado calor? No es nada. Solo salimos a correr. March se aclaró la garganta 2 veces y, con un gesto de culpabilidad, tomó la iniciativa y se dirigió hacia el estacionamiento. Mientras tanto, Verno miraba a ambos con curiosidad. Su mirada recorrió a los dos una vez, y un brillo intenso apareció en sus ojos. Masaka. Ojo. Su cabecita prácticamente explotó, como si lo hubiera entendido todo. Mientras tanto, Kat se agachó a un lado e inclinó la cabeza, completamente perdida. Vale. Se está haciendo tarde. ¿Listos? Nos vamos a Kioto. Lista. Oh. Desde Kasamatsu hasta Kioto, el viaje no fue tan largo. En mayo, Kioto se encontró en pleno apogeo de la exuberante vegetación propia de principios de verano. Y por estas fechas, con el Aoi Matsuri, uno de los 3 grandes festivales de Kioto, a punto de celebrarse, toda la ciudad estaba impregnada de una atmósfera solemne pero a la vez vibrante. A ambos lados de las calles se podía ver gente vestida con kimono por todas partes, abriendo paso entre la multitud, y floristerías bajo grandes sombrillas rojas. ¡Guau! En el momento en que salió del coche, Oguri Kat quedó cautivado por la escena que tenía delante. Más precisamente, por la calle repleta de puestos de comida. Parece popular. Los ojos de la chica de cabello ceniza brillaban de expectación, y prácticamente se podía ver cómo la baba brillante comenzaba a acumularse en la comisura de sus labios. Verno Light rompió un sudor frío. Capitán, ¿no acabamos de terminar de almorzar hace poco? ¿Eso no está permitido? Al oír a Verno, la chica de cabello cenizo miró a su amiga con ojos afligidos, que se abrió de par en par mientras la miraba fijamente, llena de una inocencia herida. Por supuesto que está permitido. Verno rectificó apresuradamente. Detrás de ellos, Kuroa y Fujimasa March intercambiaron una mirada y rieron alegremente. Entonces, los 4 comenzaron a recorrer los puestos del festival, recogiendo pequeños bocadillos de vez en cuando y probando cualquier minijuego interesante que encontraran. El tiempo se les pasó volando mientras jugaban. En poco tiempo, el cielo se tiñó de nubes de atardecer y la noche estaba a punto de llegar. En un banco junto a la calle, los 4 estaban sentados muy juntos, mirándose unos a otros. Todos llevaban bolsas y paquetes, y aunque habían salido a divertirse, ninguno sentía que hubiera tenido suficiente todavía. Jaja, capitán, no te muevas. March sonreía mientras le limpiaba unos granos de arroz de la comisura de los labios a Cap. Y la chica de cabello ceniza que tenía delante simplemente entrecerró los ojos con satisfacción, como si no le hubiera importado pasar toda la tarde así. Kuroa-san, vamos a regresar ya. Verno tiró suavemente de la manga de Kuroa mientras preguntaba. Tras la salida de hoy, la forma en que ella se dirigía a él se había vuelto más familiar. ¿Regresas? Kuroa sacó su teléfono y miró la hora. Eran solo las 6 de la tarde. Entonces, pensando en las actividades nocturnas de Kioto, dijo, ya que estamos aquí, vayamos primero a echar un vistazo al santuario de Kamigamo. He oído que el evento del Festival Kamo de hoy se celebra en el hipódromo del santuario. ¿Evento del festival? March giró la cabeza, parpadeando con curiosidad. Entonces, ¿es una carrera? Más o menos. Kuroa esbozó una sonrisa misteriosa. Pero no es exactamente lo mismo que las carreras que suelen correr. Poco después, Kuroa y los demás llegaron cerca del santuario. Oguri Kat sostenía un pincho de tango a la parrilla en su mano izquierda y un helado de matcha en la derecha, comiendo con total alegría. Verno, agobiada por sus bolsas, miraba a izquierda y derecha, aparentemente absorta en sus pensamientos. March caminaba naturalmente al lado de Kuroa. De vez en cuando, su hombro o su mano rozaban su brazo, y un leve rubor permanecía en su rostro mientras se mantenía cerca. Pum. Pum. En ese preciso instante, un profundo y rítmico redoble de tambores llegó desde el frente, rompiendo el silencio del santuario. Inmediatamente después, se escuchó una ovación entusiasta. Ah. Parece que ya ha empezado. Los ojos de Kuroa se iluminaron y los guió a los 3 hacia adelante a un ritmo más rápido. Llegaron a un lado del camino, cerca del santuario.
La pista de barro del santuario de Kamigamo estaba tan abarrotada de espectadores que prácticamente no entraba agua. En la zona de salida, varias jinetes estaban alineadas, algunas con trajes de sacerdotisa rojos y blancos, otras vestidas con atuendos ceremoniales de carreras inspirados en la era Heian. De ellas colgaban serpentinas de colores y campanillas pequeñas, símbolos de buena fortuna, que repicaban nítidamente con cada movimiento. ¿Esto es, el evento del Festival Kamo? March se quedó mirando, asombrado. ¿Por qué hay tan pocos participantes? Como si la hubiera escuchado, una joven que vestía un kimono azul oscuro y que estaba cerca, le explicó. Resultó que, si bien en el evento del Festival Kamo participaban amazonas, no se trataba de una carrera oficial. Fue una carrera de relevos dividida en dos equipos. Su significado principal era el de un rito tradicional, una oración por la paz en toda la tierra y por cosechas abundantes. Por un lado, los organizadores seleccionaron a amazonas vinculadas a temas históricos, asignándoles los papeles correspondientes. La otra parte estaba compuesta por inscripciones realizadas en el lugar. Daba igual si eras un corredor activo o no, porque ganar no era lo importante. Verno suspiró con admiración. No es una carrera oficial, pero este formato, es impresionante. ¿Hay algún premio? Oguri Cat se tragó el último bocado de su helado, con su habitual enfoque refrescantemente directo. ¡Ay! Una anciana que estaba cerca sonrió mientras explicaba. El equipo ganador recibe arroz sagrado bendecido por el santuario. Es arroz de alta calidad seleccionado de los campos. Buena comida, arroz. El pequeño mechón de pelo de Cap se irguió de golpe como un signo de exclamación. En ese preciso instante, el sacerdote que presidía la ceremonia tomó un micrófono y anunció en voz alta que el Festival Kamo estaba a punto de comenzar. Cualquier chica aficionada a los caballos interesada en unirse puede presentarse. La anciana soltó una risita de repente. Me parece que ustedes dos, señoritas, me resultan muy familiares. ¿Las he visto antes en algún sitio? Miró a Oguri Cap y a Fujimasa March con expresión de desconcierto. Quizás nos viste competir en Kioto antes, y no lo recuerdas bien, respondió March con una leve sonrisa. ¿Ah, sí? La anciana asintió pensativa y estaba a punto de darse la vuelta cuando... Espera. ¿Marcha Fujimasa? ¿Gorra Oguri? Un joven, impulsado por lo que la anciana acababa de decir, giró la cabeza y reconoció aquellos rostros familiares. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Marcha Fujimasa. Gorra Oguri. ¿Cómo es que están aquí? La multitud se estalló repentinamente en un alboroto. 10 minutos después. March y Cap, incapaces de resistir el entusiasmo desbordante, acabaron vestidas de sacerdotisas y salieron a la pista. Estos atuendos de sacerdotisa, a diferencia de la vestimenta perpetuamente sombría de algunas sacerdotisas pobres, estaban bien confeccionados y las cubrían ajustadamente de arriba a abajo. Sin embargo, dado que el material no era el de un traje de carreras, sus movimientos no eran particularmente cómodos. En la pista. Las chicas aficionadas a los caballos que habían recibido autorización para participar, corredoras activas del circuito local e incluso de central, estaban temblando de pies a cabeza. ¿En serio? Vine a un evento y tengo que correr con esos dos. Parecían a punto de llorar, pero tampoco podían permitirse quedarse muy atrás. Eso sería humillante. No se asuste. Es solo un incidente. Otra chica que trabajaba con caballos intentó controlar su voz, como si tratara de convencerse a sí misma. Aún así, no podemos permitir que nos dejen demasiado atrás. Sería demasiado vergonzoso. Según los arreglos del sacerdote y las sacerdotisas del santuario, serían 5 piernas en total. Fujimasa March y Oguri Cat fueron asignados a la cuarta y última etapa, respectivamente. Nunca antes había corrido una carrera como esta. Oguri Cat tiró de su atuendo, aún sin acostumbrarse del todo a la sensación. Pero tras relajar ligeramente sus extremidades, la chica de cabello gris ceniza respiró hondo y su expresión se tornó seria. Apretó un puño y le sonó a Fujimasa March. Y es la primera vez que peleo codo con codo contigo, March. Aunque se tratara de un evento lúdico, ella no se dejaría vencer y no menospreciaría ninguna raza. Fujimasa March quedó paralizada por un instante. Al observar la actitud digna de Oguri Cap, guardó silencio un momento y luego escuchó. Entonces organicemos uno juntos y divirtámonos haciendo. No, no lo hagas. Bum, bum, bum. A medida que el sonido de los tambores taiko se hacía más denso, la atmósfera alrededor de la pista se volvía aún más tensa.
Oguri Cap se metió descaradamente el último bocado de tango en la boca y luego se enderezó con la mejilla visiblemente hinchada. Fujimasa March respiró hondo, estirando los hombros dentro del pesado atuendo de sacerdotisa, mientras su mirada se agudizaba poco a poco. Todas las chicas se dirigieron a sus posiciones asignadas. En sus marcas. La voz atronadora del sacerdote rompió el silencio mientras levantaba la pistola de salida. Al no tratarse de una competición oficial, no hubo período de preparación. Así que utilizaron un sistema de salida con pistola estándar. Las mangas rojas y blancas de los trajes de las micos se abultaban ligeramente con el viento. Aplauso preparado van. Se oyó el disparo y comenzó la carrera. Figuras rojas y blancas salieron disparadas de la línea como flechas lanzadas desde un arco. Tras ellos, se levantó polvo y arena, mientras que las grados inferiores se estallaron en una vorágine de vítores. Pum pum pum. La primera etapa no fue tan intensa como se esperaba. Las amazonas del equipo del santuario abrieron una brecha casi de inmediato, distanciándose del equipo local a una velocidad sorprendente. Mantuvieron esa ventaja en la segunda parte, con varios cuerpos de ventaja. Como se trataba de una carrera de relevos, las dos primeras etapas del equipo local fueron realizadas por amazonas comunes muy conocidas de la zona. En este mundo, no todas las chicas aficionadas a los caballos eran corredores. Y, por desgracia, acosar a las chicas que montaban a caballo no era difícil. ¡Wow! Vamos. Vamos. Aún así, el entusiasmo de la multitud seguía siendo abrasador, y el rugido era casi ensordecedor. Los corredores de la segunda y tercera posta lo dieron todo en su sprint, dejando huellas de cascos profundas y superficiales estampadas en el suelo fangoso. La bandera del equipo del santuario ondeó al viento, y el resplandor del otro lado bañó toda la pista con una luz cálida, como la de las brasas. Pum pum pum. Para cuando terminaron las primeras etapas y el relevo llegó a Fujimasa March como cuarto corredor, el equipo del santuario ya llevaba una ventaja de casi 10 cuerpos. ¡Genial! Tenemos una gran ventaja. La chica del cuarto caballo, que había estado corriendo delante durante un tramo, sintió que su corazón se llenaba de alegría al mirar hacia atrás a la chica de cabello blanco plateado que acababa de tomar el bastón de la campana Kagura. Aunque solo fuera un evento por diversión, si lograba vencer a Fujimasa March hoy, al volver a casa tendría una historia que contar a sus amigas. 10 largos, y como era una carrera de relevos, no había necesidad de reservar energías. Mientras se mantuviera firme, incluso si el otro lado era un campeón de G1, no había manera de que pudiera, auge. De repente, un fuerte estruendo, como un trueno, resonó a sus espaldas sin previo aviso. Un escalofrío recorrió la espalda de la chica de los caballos. Instintivamente, miró hacia atrás. Una figura de color blanco plateado arrastraba aquel recargado y pesado atuendo de sacerdotisa roja y blanca mientras avanzaba por el sendero embarrado como una flecha disparada de un arco. Esa brecha que había parecido un abismo absoluto se estaba reduciendo, de forma visible y violenta, a un ritmo que hacía doler los ojos. ¿Estás bromeando? La chica de los caballos apretó los dientes y agitó los brazos con todas sus fuerzas, pero aún así no pudo evitar que la distancia se acortara. Cada tramo era de tan solo 400 metros. Para un corredor de primera clase de Central Trazen, cubrir esa distancia no le llevaría ni 20 segundos. Ja. Ja. La chica del cuarto caballo sintió el viento aullar a su lado. Un destello plateado entró por el rabillo del ojo, y en el mismo segundo siguiente, ya la había pasado de largo y se había colocado al frente. En tan solo unos segundos, la diferencia de 10 longitudes se borró como si nunca hubiera existido. Fujimasa March incluso tuvo tiempo de echar una mirada hacia atrás, con un atisbo de diversión en sus ojos carmesí. Lo siento. La falda me estorba un poco, pero a esta velocidad, sigues siendo demasiado lenta. Ella se impulsó con más fuerza. El lodo explotó detrás de ella. Esta vez, solo sentía una alegría y una euforía desbordantes que le llenaban el pecho. Porque esta vez, eran compañeros de equipo. Oguri. Atrápalo. March impulsó la campana Kagura hacia adelante. Oh. Oguri Cap, que había estado esperando este momento, agarró la campana con un movimiento limpio y preciso. Al instante siguiente, auge. Las mismas pisadas explosivas. Sus herraduras se hundieron profundamente en el barro, y entonces la niña se lanzó hacia adelante como un proyectil disparado desde un cañón. La chica del equipo del santuario que esperaba cerca para que le entregaran su caballo solo podía mirar con una expresión cansada e impotente. No, en serio. Solo soy una corredora local normal.
¿Por qué estoy aquí compitiendo contra chicas de Central Trazen? Se quejó con desgana. La figura gris ceniza de Oguri Cap irrumpió en la puesta de sol. En el momento en que tomó la campana Kagura de Fujimasa March, no hubo intrigas como en un escenario de G1, ni un destino funesto que le exigiera ganar. Solo se oía el rugido del viento en sus oídos, la alegría feroz de su corazón palpitante y griega. La emoción de correr hombro con hombro con una compañera. Ja, 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 su risa clara se disipó en el viento. Su zancada era ligera, pero poderosa, su impulso crepitaba en el aire. Con una aceleración que no flaqueó ni un instante, cruzó la línea de meta a toda velocidad. Ella está al otro lado. El sacerdote anunció el resultado. Y con eso, la pequeña prueba de relevos del festival llegó a su fin. El sol se ponía, tiñendo los torii del santuario de Kamigamo de un rojo intenso y ardiente. Kuroa cargaba 2 pesadas bolsas de arroz para ofrendas sagradas, mientras observaba a las 3 chicas que caminaban delante. Oguri Cap abrazó con fuerza otra bolsa contra su pecho, luciendo una sonrisa de felicidad ingenua. De vez en cuando, bajaba la cabeza para inhalar el aroma puro del arroz, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Fujimasa March y Bernolai caminaban a ambos lados, ambos con sonrisas relajadas y felices. Kuroa-sensei. Apúrate, apúrate. Bernolai se giró con una sonrisa y saludó con la mano. Deberíamos volver ya, o será demasiado tarde. Sí, ya voy. Kuroa presionó con más fuerza las bolsas y aceleró el paso para alcanzarlas. La brisa vespertina las acarició, levantando el cabello y las faldas de las chicas. Al presenciar la escena, algo se removió en el corazón de Kuroa, y sacó su teléfono. Todos, miren hacia aquí. Las 3 chicas se dieron la vuelta sin pensarlo. Hacer clic. El momento se congeló. En la foto, Oguri Cap abrazaba su saco de arroz con una sonrisa despreocupada. Fujimasa March se arreglaba tímidamente el flequillo después de que el viento se lo hubiera despeinado. Bernolai hacía el signo de la paz, con una sonrisa radiante y amplia. Detrás de ellos se alzaban los antiguos torii, y por encima de todo, un cielo entero bañado por el resplandor del atardecer. En la autopista de regreso a Tokio. En el asiento trasero, las 3 adorables niñas, amantes de los caballos, dormían profundamente, recostadas hombro con hombro bajo una fina manta. Kuroa mantuvo ambas manos firmes en el volante y bajó el volumen de la música del coche a una suave pista instrumental. Descansa bien. Al ver sus rostros dormidos en el espejo retrovisor, Kuroa murmuró en voz baja, con una leve sonrisa en los labios. 2 días después. Campo de entrenamiento de Mejiro. La luz del sol de la tarde se filtraba entre las hojas, iluminando la oficina del entrenador junto a la pista. Kuroa sostenía rígidamente el bolígrafo en la mano, mirando fijamente a la chica de cabello gris ceniza que se encontraba a menos de medio metro de distancia. Sus ojos brillaban, sus labios ligeramente entreabiertos mientras miraba fijamente al frente con la mirada perdida. Intentó deslizar el delicado pastel de mousse de fresa que estaba sobre el escritorio un poco hacia la izquierda. ¡Zas! La cabeza de Oguri Cap giró bruscamente hacia la izquierda en perfecta sincronía. Sus ojos claros y grandes se clavaron en el pastel sin siquiera parpadear. Incluso el pequeño mechón de pelo que tenía en la parte superior de la cabeza se balanceaba con el pastel como un radar, siguiéndolo con una precisión asombrosa. Kuroa intentó deslizarlo hacia la derecha. ¡Zas! La cabeza de la chica de cabello gris ceniza se giró bruscamente hacia la derecha de nuevo. La boca de Kuroa se contrajo. ¿Qué era esa extraña sensación de déjà vu? Era como si estuviera bromeando con un gato. Hoy había preparado este pastel como recompensa para Mejiro Ken, que últimamente había estado entrenando especialmente duro. Su propio postre edición especial baja en azúcar. Y sin embargo, antes incluso de que llegara Ken, este monstruo gris ceniza había aparecido de la nada y había acudido corriendo en cuanto percibió el olor. Oguri. Kuroa suspiró. Terminaste de almorzar hace menos de 2 horas, ¿verdad? Oguri Cap avanzando con sinceridad. Comí bien a las 12:30. Ni siquiera han pasado 2 horas. Kuroa. Eso no es lo que quise decir, pero al ver la expresión de la chica, como si fuera a abalanzarse y arrancarle un trozo en cualquier momento, Kuroa finalmente se rindió. No puedo contigo. Soltó un largo suspiro y le empujó el pastel. De acuerdo. Te llevas una pieza. Solo esta pieza, ¿entendido? Oh. Los ojos de Oguri Cap se iluminaron como un par de reflectores de estadio. Agarró el plato y le dio un solo bocado.
El pastel, exquisitamente elaborado, desapareció en un instante. Bien. Oguri Cap se cubrió las mejillas con ambas manos. Era como si pequeñas flores rosas flotaban a su alrededor mientras masticaba con deleite, y el mechón de pelo de su cabeza giraba alegremente. Después de terminar, saludó a Kuroa y salió corriendo directamente hacia la pista de entrenamiento. Al ver lo fácil que se satisfacía, Kuroa no pudo evitar reírse entre los dientes. Desde que terminó aquel viaje a Kioto, este monstruo gris ceniza prácticamente se les había pegado. Quizás esa carrera de relevos del festival había despertado en él algún tipo de afición por los dulces. Durante los últimos 2 días, Oguri Cap ignoró por completo el espacioso campo de entrenamiento de la academia. En cambio, insistió en aferrarse a Jinjirou Musaka y Bernolite, haciendo el largo viaje hasta aquí para aprovecharse de las instalaciones de Kuroa. En cuanto a Jinjirou, no le importaba en absoluto. De hecho, parecía complacido. Después de todo, las instalaciones de Mejiro eran de primera categoría, y el entrenamiento de Kuroa estaba muy por encima del suyo. Ese anciano, tal vez había aceptado algo. Desde el año pasado, también había empezado a comportarse de una manera un poco más relajada con respecto a todo. Y del lado de Kuroa, giró la cabeza hacia la pista que no estaba muy lejos. Allí se estaba llevando a cabo una carrera de ritmo intenso. Ja, ja. Tokai Teiyo apretó los dientes y estiró las piernas con todas sus fuerzas. Sus ojos brillantes y vivaces rebosaban de frustración. Y corriendo a su lado, era Oguri Cap, que acababa de terminar un postre y ahora estaba completamente desinhibido y en plena acción. Era incluso más fuerte que el Oguri Cap activo más fuerte de la línea temporal original. Un monstruo gris ceniza completamente nuevo. Teiyo, que aún no había madurado del todo, estaba siendo completamente destrozada. En casi cada vuelta, salía volando por los aires. Pero las ventajas eran igualmente evidentes. Bajo esta presión infernal, el ritmo de crecimiento de Teiyo solo podría describirse como viajar a toda velocidad en un cohete. Su capacidad de resistencia ante la presión y su control del ritmo aumentaban vertiginosamente a una velocidad visible. Nada mal. Kuroa apartó la mirada. Claro, eso significaba una boca más que alimentar, o mejor dicho, docenas de bocas más. Pero si eso les proporcionaba a sus chicas una compañera de entrenamiento gratuita a este nivel, era un trato rentable sin importar cómo se calculara. Finalizaron 2 vueltas más a ritmo de alta intensidad. Ja, ja, Teiyo arrastró sus pesados pasos de vuelta al área de descanso cerca de Kuroa. Agarró una botella de agua, echó el cuello hacia atrás y dio unos pequeños sorbos antes de quedarse absorta mirando la pista. Mientras tanto, en el extremo opuesto del curso, la figura de tez grisácea que acababa de correr varias vueltas con ella parecía desconocer el significado del cansancio. Oguri Cap simplemente se sacudió el sudor de la frente y luego aceleró alegremente, dirigiéndose hacia Fujimasa March, que estaba entrenando al otro lado. Evidentemente, el entrenamiento con Teiyo no había sido lo suficientemente caliente, así que a continuación fue a marcar el ritmo de su mejor amiga. ¿Qué se siente? Kuroa se acercó a Teiyo. Señaló levemente hacia atrás, a lo lejos, y preguntó en tono casual. Además del senpai de tu equipo, ¿qué tan fuerte es esta chica caballo que también se encuentra en la cima de Central Trazen? Ella es fuerte. Teiyo aún estaba recuperando el aliento. Miró una vez más aquella silueta gris ceniza en la distancia y luego habló en voz baja. Si se trata simplemente de poder explosivo instantáneo, entonces, en mi memoria, la única que podría vencerla es Inariwan Senpai en su mejor momento. Kuroa asintió levemente. El juicio de Teiyo fue preciso. Con Inariwan ya retirado y Super Creek obligado a retirarse debido a una lesión, en el actual Central Trazen, el único que aún calificaba como un monstruo de estadísticas puro era Oguri Cap. En cuanto a por qué Teiyo hizo hincapié en el antiguo Inariwan, esto se debía a que ese pico que alguna vez fue el más fuerte en actividad ya había terminado oficialmente hacía 2 meses. A medida que su función física continuaba deteriorándose, la actual Inariwan no solo ya no podía reproducir las aterradoras y tramposas patadas de poder de cuando despertó su dominio como un emperador. Ni siquiera su físico en estado puro, naturalmente, podía compararse ya con el de Oguri Cap, que se encontraba en la cúspide de su carrera. Pero, Teiyo vaciló. Frunció ligeramente el ceño, como si no lo entendiera del todo, pero aún así añadió con voz clara. Entrenadora, aunque es fuerte, sigo teniendo la sensación de que la técnica de carrera de Oguri Cap Senpai es realmente tosca. Es como si, ni siquiera fuera tan bueno como lo era el mío justo después de convertirme en floración verdadera.
Durante los 2 últimos días de entrenamientos a ritmo constante, esa sensación no había hecho más que intensificarse. Aunque Ogurika la superaba constantemente en velocidad y resistencia, e incluso llegó a hacerla estallar en pedazos, la aguda vista de Teiyo podía verlo con claridad. La técnica de carrera de este senpai estaba llena de aberturas. Sus ángulos de entrada en las curvas eran descuidados, el balanceo de sus brazos en las rectas era demasiado amplio y aumentaba la resistencia del viento, e incluso el ajuste de su ritmo respiratorio parecía primitivo y tosco. En muchas ocasiones, Teiyo pudo ver claramente cómo Ogurika dejaba enormes huecos y veía la oportunidad de adelantarlo. Esa sensación hizo que Teiyo sintiera como si estuviera viendo su propia carrera cuando aún era una joven amazona, aunque, la mayoría de las veces, solo podía ver cómo esas oportunidades se le escapaban porque su cuerpo simplemente no podía seguir el ritmo. Uf, ¿cuándo voy a ser más rápido? La linda chica con flequillo en forma de media luna hizo un puchero mientras murmuraba. Palmadita. En ese preciso instante, una toalla suave se posó suavemente sobre su cabeza. La mano grande de Kuroa, a través de la toalla, se frotó suavemente el cabello para secarse el sudor de la coronilla. Los ojos de Teiyo se entrecerraron con una expresión de satisfacción, como los de un gatito al que acarician. La obstinada frustración que se reflejaba en su rostro se disipó en más de la mitad. Ojos penetrantes, Teiyo. Kuroa asintió con aprobación mientras continuaba secándola. Es cierto. Oguri siempre ha corrido así. En cada curva, en cada sprint, incluso en cada respiración, no se basa en la técnica de los libros de texto. En lo que se apoya es en la fuerza bruta con la que nació y en la memoria corporal. Su inmenso talento le permitió abrirse paso entre todos los obstáculos y llegar hasta aquí. Mientras hablaba, Kuroa sonrió y le dio un ligero pellizco en la oreja de caballo a Teiyo, lo que la hizo estremecerse. ¿Lo ves? Aunque su técnica sea deficiente, no puedes vencerla, ¿verdad? Ante esto, Teiyo abrió un ojo a la fuerza, mirando a su entrenadora con expresión confusa. Pero entrenador, ¿no es eso, débil? Usted dijo claramente antes, su voz denotaba una leve perplejidad mientras repetía las enseñanzas habituales de Kuroa. La técnica es la escalera que supera las barreras del talento, y la única clave para llevar tu cuerpo al límite absoluto, ¿verdad? El talento de nadie es infinito. Solo aprendiendo a usar tus fortalezas de manera eficiente podrás llegar a la cima del mundo. Esas eran las palabras que Kuroa le enseñaba a menudo a Teiyo. Y era cierto, el talento de Teiyo era increíble. Incluso a nivel mundial, ella era de primer nivel, de primera categoría. Pero a lo largo de la historia de Uma Musume, ha habido muchas chicas caballo con un talento incluso mayor que el suyo. En retrospectiva, existían leyendas como Secretary y Eclipse, universalmente reconocidas como eventos devastadores. De cara al futuro, reyes como Deep Impact y Vernal Equinox esperaban la llegada de sus respectivas eras. Precisamente por eso, llegó a su límite. Kuroa observó el ritmo que marcaban Fujimasa March y Ogurika en la pista y habló en voz baja. Ogurika venía de las carreras de tierra locales. Después de su transferencia, los métodos de entrenamiento de Central para ella seguían siendo muy rudimentarios. Nunca recibió el entrenamiento refinado y sistemático que reciben ustedes, las chicas. Cuando alcanzó su máximo potencial, ya lo había agotado y logró lo que, en Central, y según la opinión pública, era el límite de lo que se podía alcanzar. Y por eso, no viajó al extranjero en busca del potencial del mundo. Teiyo siguió la mirada de Kuroa hacia la pista. En esa misma línea, aunque Ogurika simplemente corría detrás de Fujimasa March, ya empezaba a jadear. Ella es la chica de los caballos que creó una era. Pero una era, nunca la crea una sola persona. Kuroa extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de Teiyo con un tono cálido. Así que, Teiyo. Mis expectativas para ti no se limitan a que te conviertas en una chica de caballos que marque tendencia. Es, una chica de los caballos que trasciende épocas y crea un mundo. Crea, un mundo, Teiyo repitió las palabras aturdido. En esos ojos azul celeste, la pequeña duda nacida de haber sido aplastados por Ogurika se había desvanecido por completo. En su lugar, surgió un espíritu combativo ardiente, capaz de prender fuego a todo el cielo. No se trata solo de ganar. No se trata solo de convertirse en el símbolo de una era. Pero, superando todo, y alcanzando ese lugar que ni siquiera los senpai del pasado pudieron tocar, más allá del mundo mismo. ¿Sí? La chica se enderezó de golpe, con las manos en las caderas, y esa sonrisa segura y familiar volvió a aparecer. Lo entiendo, entrenador.
Si ese es el caso, entonces Teiyo-sama con mucho gusto hará de eso su objetivo. Ya sea Oguri Cap Senpai o el presidente Rudolph, algún día los dejaré a todos muy atrás. Al ver que Teiyo se recuperaba al instante, con un espíritu de lucha aún más agudo que antes, Kuroa soltó una risita y negó con la cabeza. Puede que el mayor talento de esta niña no sea su cuerpo. Puede que sea este corazón el que nunca se rinde, el que siempre brilla. Jaja. Entonces estaré deseando verlo. Kuroa le pellizcó la oreja con suavidad de nuevo, lo que provocó que Teiyo dejara escapar un pequeño gemido ahogado. HMPH. Ya verás. En la pista. La carrera de velocidad estaba llegando a su fin. HMG, Oguri Cap jadeaba con dificultad, su pecho agitado. Los pasos que antes tenían un ritmo tan fuerte ahora sonaban algo pesado. Y medio cuerpo delante de ella, Fujimasa March también había sudado profusamente, su respiración se había acelerado ligeramente, pero su postura se mantenía firme y sus pasos seguían siendo tan precisos como los de una máquina forjada a través de la repetición constante. Aunque las especificaciones físicas básicas de Oguri Cap estaban un nivel completo por encima de las de March, en esta larga y agotadora lucha a lo largo de varios kilómetros, ella fue la primera en sentir el cansancio. Porque, esto se siente fatal, Oguri Cap fijó la mirada en aquella espalda blanca plateada que tenía delante, y solo un pensamiento llenó su mente. Cada vez que intentaba forzar una aceleración, Marzo ajustaba su posición de una manera extremadamente sutil. No solo vendió la línea de Oguri Cap, incluso el ritmo y la cadencia de correr le resultaban incómodos. Y Oguri Cap lo percibió claramente. Estos cambios de ritmo apenas afectarán a March. En realidad, lo que hacían era simplemente agotar la resistencia de Oguri Cap sin costo alguno. Sí, así es exactamente como transcurre siempre marzo. Oguri Cap exhaló un largo y pesado suspiro. Detener. Al final, Aoi Kiryuin gritó. Los dos desaceleraron al mismo tiempo. Sí, Fujimasa March redujo la velocidad hasta detenerse, tomó una toalla que estaba a un lado y secó la cara. Entonces se giró y miró a la chica de cabello gris ceniza que estaba detrás de ella, con las manos sobre las rodillas y respirando suavemente. Solo era un entrenamiento. Ninguno de los dos iba a darlo todo. ¿Y? Oguri. March se acercó un poco más y le tendió la mano, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Tu potencia es un poco mayor que el año pasado. Pero si esto es todo lo que tienes, no podrás ganarme en el Yasuda Kinen. Escuchar, Oguri Cap dejó que March la ayudara a levantarse y luego se rascó la cabeza a regañadientes. Eres increíble, March. Últimamente he estado pensando en cómo ganar, pero sigo sin encontrar la manera. ¿Eh? Entonces no te quites el sueño esta noche. No quiero tener que vencer a un Oguri Cap que esté en mal estado mañana. March arqueó una ceja. Oguri Cap se enderezó de inmediato, apretó un puño y habló con repentina seriedad. No te preocupes. No voy a perder contra ti tan fácilmente, Marzo. Cuando llegue el momento, te mostraré mi fuerza. Su estómago eligió ese instante preciso para hacer un ruido atronador. Tengo hambre. Oguri Cap se volvió instantáneamente lastimosa, y su aura de fuerte rival se desmoronó en el acto. ¿Es eso así? La chica de cabello gris ceniza, naturalmente despistada, parpadeó, con expresión de genuina confusión. Vale, vale. Ve a descansar a casa del entrenador. Después, comeremos juntos. Bueno. Al día siguiente. 13 de mayo, Hipódromo de Tokio. Hoy el cielo estaba un poco nublado, con capas y capas de nubes que tapaban el sol. Pero el cielo nublado no resultaba para nada agobiante. De hecho, la brisa que lo acariciaba aportaba un agradable frescor al sofocante aire de la pista. El Yasuda Kinen, una parada clave en el circuito de la milla de primavera. Y al mismo tiempo, una carrera que presenta tanto al más fuerte en activo, Fujimasa March, como al monstruo gris ceniza, Oguri Cap. La expectación que generó incluso superó a la de otras carreras de Grupo 1. Era, en todos los sentidos, el centro de atención de todos. Desde lo alto, se podía apreciar que todo el hipódromo estaba abarrotado. Decenas de miles de espectadores llenaban las gradas hasta que apenas había espacio para respirar. El aire estaba saturado de ruido, lo que provocaba un aumento repentino de la adrenalina. Todos esperaban este enfrentamiento. Y fuera del área de preparación de los competidores, una pequeña figura seguía a Kuroa. Bourbon, quédate cerca. No te separes de la multitud, dijo Kuroa, volviéndose para recordárselo. Sí, amo.
Una chica mona, con aspecto de muñeca, de pelo largo y castaño, que vestía el uniforme de la Academia Central Trazen, asintió con la cabeza sin expresión alguna. Era la época del Bourbon. Desde que se unió al equipo Lingwan de Kuroa, esta chica, robótica en un sentido casi literal, realizaba su entrenamiento diario y extenuante sin falta. Y siempre que tenía tiempo libre, seguía a Kuroa como una pequeña cola. Si pudiera, lo acompañaría a ver la mayoría de las carreras. Dada la aterradora capacidad de aprendizaje y ejecución de esta cibernética Loli, Kuroa también había comenzado a llevarla intencionalmente a observar razas de todo tipo y a diferentes distancias, completando así sus conocimientos desde temprana edad y cultivando su percepción racial. Adaptar la enseñanza a cada alumno era la única verdad innegable que importaba. Tras enviar a Fujimas a marcha al túnel de los competidores y teniendo en mente a Bourbon, Kuroa había planeado originalmente llevarla directamente a las gradas superiores para que la viera. Sin embargo, al pasar por un rincón algo apartado de la zona de asientos, se detuvo. Una figura familiar estaba sentada allí. Kuroa lo pensó un momento y luego se acercó con Bourbon. Hipódromo de Tokio, una sección de las tribunas un poco apartada. Shinjiro Musaka estaba sentado allí solo. El rostro familiar que solía acompañarlo después de las carreras de Oguri Cup no se veía por ningún lado hoy. Al escuchar la excitación y el alboroto que lo rodeaban, Shinjiro Musaka solo lo encontró ruidoso. Sí, supongo que nadie puede ser feliz cuando sabe que está a punto de perder, dijo el anciano, sacudiendo la cabeza con impotencia. Tras todos sus años como entrenador, esta era la primera vez que podía sentir la derrota incluso antes de que comenzara la carrera. ¿Cómo puede haber un entrenador tan irracional? En la mente de Shinjiro Musaka, surgió una figura demasiado joven. La mano que sujetaba su bastón se apretó ligeramente. No era algo que lo superara en una sola dimensión. Tenía docenas de dimensiones. Aunque viviera otros 100 años, probablemente no lograría alcanzar resultados como esos. Shinjiro-senpai, ¿por qué estás sentado aquí solo? ¿Dónde está Light? Una voz familiar sonó a sus espaldas, sobresaltando tanto a Shinjiro Musaka que prácticamente se incorporó de golpe. Kuroa. Shinjiro Musaka se dio la vuelta y exhaló un largo suspiro. Casi me matas del susto. Soy viejo. No puedo soportar ese tipo de susto. Jaja, perdón. Light fue a comprar bebidas. En cuanto a mí, HMPH. Estoy esperando a un cabrón. ¿Un bastardo? Kuroa arqueó una ceja. Hablar mal de alguien a sus espaldas no es muy apropiado, Shinjiro. De repente, una voz serena y firme de un hombre de mediana edad resonó a sus espaldas, haciendo que Shinjiro Musaka se incorporara de golpe por segunda vez. Kuroa se giró. Un hombre de mediana edad, con un traje impecablemente planchado, caminaba hacia ellos con el rostro severo y el cabello peinado con esmero, sin un solo mechón fuera de lugar. Era el padre de Nai Seideto, y también el famoso mago del hipódromo de Central Trazen, Nai Seideto, padre. Ignorando la expresión de disgusto de Shinjiro Musaka, se acercó directamente a Kuroa y le tendió la mano. Su tono era tan tranquilo como siempre, pero el respeto que transmitía era innegablemente sincero. Entrenador Kuroa. He oído hablar mucho de usted. Igualmente, Hideto-senpai, dijo Kuroa con una sonrisa, extendiendo la mano para estrechársela. Sus manos se encontraron y se separaron al instante. Nai Seideto, señor, no mantuvo la mirada fija en Kuroa por mucho tiempo. Rápidamente, sus ojos se desviaron hacia la niña pequeña que permanecía en silencio a su lado. ¿Y esta es, la próxima generación de Lingwan? Observó a Bourbon con atención, con una mirada penetrante y evaluadora en sus ojos. Sí. Bourbon es, sin duda, uno de los whiskies de la nueva generación que valoro mucho, admitió Kuroa abiertamente. El Bourbon es una bebida, Nai Seideto, señor, asintió sin expresión, como si estuviera meditando algo. Hideto-senpai, ¿conoces el nombre completo de Bourbon? Preguntó Kuroa, sorprendida. Todavía no se la había presentado. Si bien Miono Bourbon estaba destinada a revolucionar toda una era en el futuro, en ese momento no era más que una joven amazona que aún no había debutado. Nai Seideto, señor, no respondió de inmediato. En cambio, se sentó en el asiento vacío junto a Shinjiro Musaka. El músculo de la comisura de sus labios se contrajo, formando una sonrisa que daba la impresión de que entendía todo y nada a la vez. Mantengo un archivo de todas las jóvenes amazonas prometedoras de la división juvenil de Central Trazen, respondió con tono inexpresivo. Entonces hizo una pausa, levantó la cabeza y miró a Kuroa con auténtica seriedad.
Y en cuanto a la habilidad y el conocimiento sobre equitación, entrenadora Kuroa, me superas con creces. En ese campo, quien tiene más experiencia es quien enseña. Así que no puedo aceptar que me llamen senpai. Llámame por mi título o simplemente por mi nombre. Como entrenador que había competido en el extranjero, su forma de pensar no estaba condicionada por la rígida costumbre nacional de la antigüedad. Él creía mucho más en el principio de que el dominio merecía respeto. Kuroa parpadeó. Este hombre, parecía severo, pero fue inesperadamente directo. Entonces, ¿entrenador Hideto? Intentó Kuroa. Aunque llamarlo así me parecía que podría resultar confuso más adelante si alguna vez terminaba con Fumino, Kuroa suspiró para sus adentros, encontrándose de frente con la mirada de Hideto. Bourbon también se sentó obedientemente justo al lado de Kuroa, y sus ojos tranquilos e inexpresivos observaban en silencio a los dos entrenadores desconocidos. A juzgar por el tipo de musculatura y el estilo de carrera de Miono Bourbon, en el momento en que se sentó, Hideto volvió a hablar, con la mirada penetrante como una espada mientras observaba a Kuroa. Entrenador Kuroa, planea entrenarla como corredora de fondo para distancias cortas, ¿verdad? Y con Ken en tu equipo para LON, además de Toka y Teiyo que puede adaptarse a Medium, es una gama de nueva generación con una imagen muy sólida y una excelente cobertura. A Kuroa no le sorprendió que Hideto supiera tanto. Las métricas físicas básicas y la idoneidad para la distancia se registraban en los archivos juveniles de Central Tracen. Cualquier entrenador experimentado que se molestara en consultarlos podía recuperarlos. Tras escuchar el análisis de Hideto, Miono Bourbon, que solía parecer una muñeca exquisitamente elaborada, finalmente dejó ver un leve atisbo de emoción en su rostro inexpresivo. Parecía que quería decir algo, pero tras echar una mirada a Kuroa, apretó los labios y volvió a un silencio aún más profundo. El maestro dijo: delante de los demás, habla menos y observa más. La chica caballo cibernética ejecutó esa instrucción con absoluta seriedad. Kuroa observó lo obediente que era y no pudo evitar sonreír. Extendió la mano y le acarició suavemente la cabeza, como para tranquilizarla. Luego se volvió hacia Hideto y le habló con calma. Corto y de una milla, sí. Si juzgamos únicamente por actitud, esa es la conclusión. Pero mi plan actual y la dirección de mi formación en Bourbon, Kuroa levantó 3 dedos. Es la triple corona clásica. Y no solo correrla, sino ganarla. El aire pareció congelarse durante un segundo entero. Los ojos de Hideto, normalmente impasibles como un pozo antiguo, brillaron con una sorpresa inconfundible. Observó fijamente a Kuroa, y luego a Miono Bourbon, que estaba a su lado. ¿La triple corona? Eso incluía la Kikuka-sho, de 3000 metros, una distancia ultra larga. ¿Hacer que una chica de carreras de caballos cortas de una milla corra largas distancias? Si cualquier otra persona dijera esto, Hideto probablemente se burlaría y se marcharía con una sola ilusión. Pero quien lo dijo fue Kuroa. Tras una larga pausa, Hideto no lo refutó. Simplemente le dirigió a Kuroa una mirada silenciosa, asintió levemente y apartó la vista. Ya veo, tienes una forma de pensar muy particular. Si eres tú, tal vez realmente puedas ver algo diferente. Esa extraña confianza fue lo que finalmente llevó a Jinjiro Musaka al límite. Oye. Hideto, cabrón. El anciano golpeó su bastón una vez. No le hagas la pelota a Kuroa de esa manera. ¿Cómo es que siempre me lanzas sarcasmo tan frío, No merezco ni un poco de respeto. Hideto miró a su viejo amigo, genuinamente desconcertado. Creo que te he tratado con bastante respeto. Respeta mi trasero. Las venas de la frente de Jinjiro Musaka prácticamente se hincharon. Al ver a Jinjiro Musaka y Hideto empezar a discutir, Kuroa solo pudo sonreír con impotencia. Hace tiempo que no me sentaba en las gradas habituales. Este lugar tiene un ambiente muy particular, dijo en voz baja. A medida que se iban llenando más y más asientos a su alrededor, Kuroa respiró hondo el aire fresco y bajó la mirada hacia la pista. Señoras y señores, bienvenidos al hipódromo de Tokio. Hoy llega a la 10ª carrera. Nuestro tan esperado Yasuda Kinen. La voz del locutor resonó, dando inicio al prólogo del enfrentamiento final de primavera por el título de Rey de la Milla. He vuelto, tío Jinjiro. Justo cuando el grupo que se encontraba en un rincón de las gradas observaba a las chicas que acompañaban a los caballos entrar abajo, una voz nítida y agradable rompió el silencio de aquella sección apartada. Berno Light se acercó trotando con una enorme bolsa de plástico en la mano. Dentro había botellas de agua mineral helada, llenas hasta el borde. ¿Eh? Kuroa Sensei, señor. Nice, hola. La chica,
que un momento antes sonreía, se quedó paralizada al ver esos dos nombres tan famosos. Inmediatamente, se puso un poco nervioso, alisándose la falda a toda prisa. No hay necesidad de ser tan rígido, Light. Kuroa sonriendo y saludó con la mano, tomando la botella que le ofrecía. Gracias. Light repartía el agua botella por botella. Cuando llegó junto a Jinjirou, se dio cuenta de que Nai Seideto estaba sentada en el asiento vacío. Parpadeó y, de forma natural, se movió hacia el otro lado de Kuroa. Ah, buenas tardes, ¿quieres un poco de agua? Light había estado acompañando a Oguri Cap al campo de entrenamiento de Mejiro para las clases, por lo que naturalmente reconoció a la joven amazona de nueva generación a la que Kuroa tanto apreciaba. Miono Bourbon permaneció impasible, con la postura perfectamente recta. Giró la cabeza, miró la botella que le ofrecían y avanzaba con meticulosa precisión. Sí. Gracias, senpai. Ese senpai, esas dos sílabas tenían algo de magia. Los bonitos ojos de Light se curvaron instantáneamente formando medias lunas, y fue como si burbujas rosas flotaran a su alrededor. Ejeje, no hay problema, se rascó la cabeza tímidamente y luego se sentó junto a Bourbon con evidente satisfacción. En la pista, la voz del locutor volvió a resonar. La siguiente en entrar, aunque ha probado la derrota muchas veces, jamás ha perdido su espíritu de lucha. El viento ardiente. Mi cuarto favorito. Memoria de bambú. Mientras la introducción resonaba en todo el recinto, una chica con diadema y mirada decidida, vestida con ropa de equitación, salió del túnel con la cabeza bien alta. Ella alzó el puño, demostrando a la multitud su ímpetu imparable. Sin embargo, el entrenador de Bamboo Memori, al verla entrar, frunció ligeramente el ceño. Este hombre de mediana edad, conocido habitualmente por su frialdad, guardó silencio. Su mirada era profunda y compleja. Solo después de un largo instante habló. Cada época, siempre tiene una. Al contemplar aquella figura erguida, rebosante de vitalidad, continuó en voz baja. Incluso cuando sabes que estás destinado a perder, cuando sabes que estás destinado a convertirte en el telón de fondo de la protagonista de esa época, aún así tienes que enviarla al campo de batalla. La última vez que sentí esto, fue cuando me enfrenté a Symbol Rudolph. Esa sensación de impotencia, cuando la niña que criaste ya era excepcional, pero el destino aún le exigía enfrentarse a la cruel verdad de por qué nací en la misma época que tú. HMPH. Jinjirou le lanzó una mirada de reojo y habló sin rodeos. Si te sientes tan mal, entonces no entres. La expresión de Nai Seideto no cambió. Simplemente negó con la cabeza. Ojalá fuera tan sencillo. Quienes llevamos décadas viviendo en Trazen podemos ver claramente la cruel brecha, pero los propios niños rara vez la perciben. Y como entrenadores, no tenemos derecho a apagar la llama que quiere desafiar a los fuertes. Ejem. Al oír eso, Kuroa no pudo evitar fingir una tos 2 veces. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Me estás atacando? Nai Seideto giró la cabeza. Al ver la incomodidad de Kuroa, las frías líneas de su rostro se suavizaron un poco. Entrenador Kuroa, por favor, no me malinterprete. No te estoy atacando. Solo quiero hacerte una pregunta. Justo en ese momento, el ambiente en el recinto se tornó tenso. Los víctores, que hasta entonces habían sido relativamente ordenados, se transformaron instantáneamente en una ensordecedora ola que se elevó directamente hacia el cielo. Incluso la voz del locutor se tornó emocionada. La siguiente chica de caballos en entrar es el monstruo gris ceniza de Kasamatsu. Como amazona del año clásico, conquistó el Arima Kinen y mostró una postura invencible ese otoño. Una auténtica fuerza de la naturaleza. Segundo favorito, Gorra Oguri. ¡Wow! Gorra Oguri. Gorra Oguri. La ovación que se había estado gestando durante tanto tiempo casi arrancó el techo del estadio. Bajo la mirada de la multitud, Oguri Cap, ataviada con su atuendo de victoria, caminó lentamente por el sendero. Levantó la cabeza, sus ojos claros recorrieron la arena. No hizo gestos exagerados. Sin embargo, esa presencia natural e innata seguía atrayendo todas las miradas, como si todo el lugar estuviera obligado a mirarla. En las gradas, ¿es Oguri Cap? Nai Seideto observó aquella figura y asintió. Luego se volvió hacia Jinjirou. Por cierto, Jinjirou, ¿qué has pensado sobre lo que te dije antes? Jinjirou, que había estado moviendo la pierna, se puso rígido de repente. Se quedó en silencio y no respondió de inmediato. Antes. Kuroa sintió curiosidad y echó un vistazo. A Nai Seideto no le importó el silencio de Jinjirou.
Mantuvo la vista fija en la pista y continuó su análisis como si hablara consigo mismo. En términos de talento físico, Oguri Cap es indudablemente de clase mundial. Sinceramente, incluso se podría decir que es histórico. Pero incluso si sus especificaciones básicas son un poco superiores a las de Fujimasa March, en esta carrera, y también en las futuras, le resultará difícil ganar. No se percató de que el rostro de Jinjiro se oscurecía por momentos. Tampoco notó cómo la expresión de Kuroa se volvía más extraña con cada frase. Continuó. Si ese es el caso, permanecer en Central solo supondrá desperdiciar lo poco que le queda de carrera profesional. En lugar de seguir enfrentándose obstinadamente a Fujimasa March aquí, sería mejor que aprovechara el tiempo que le queda en un escenario más amplio. Nice Hideto se giró, fijando su mirada en Jinjiro. El estado de Oguri Cap es mejor de lo esperado. No hay señales de deterioro físico ni siquiera ahora. Aguantar hasta fin de año, o incluso hasta el próximo, no será un problema. Ve a Europa. Ve a Estados Unidos. Ahí es donde los horarios y las pistas realmente se adaptan a ella. Ese es el tipo de esfuerzo y desafío que necesita. Presentó su conclusión con serena seguridad. ¿Cuál es el estado de Oguri Cap, eh? Al oír eso, un leve brillo apareció en los ojos de Kuroa. La percepción corporal y respiratoria se activó silenciosamente mientras bajaba la mirada hacia la chica de cabello ceniciento. Era cierto. Tal como dijo Hideto, el estado turbio de Oguri Cap había desaparecido por completo. No había rastro de ese brillo oscuro e inquietante que Sakura Chiyono y Super Creek habían mostrado al finalizar sus mejores épocas. Su sangre ardía como un horno y sus músculos estaban en perfecta forma. En comparación con su estado en la línea temporal original, estaba mejor, quién sabe cuánto. En la historia original, después de esto, Yasuda Kinen, el bailarín que hechizó la noche, comenzó a caer. Debido a ese calendario de carreras consecutivas, una auténtica locura, el cuerpo de Oguri Cap quedó completamente agotado. Su mejor momento terminó a una velocidad vertiginosa y comenzó a caer. Pero la gorra Oguri actual era diferente. Parecía que las palabras de Kuroa en aquel entonces, y el tardío despertar de Jinjiro, habían reducido la brutalidad con la que la habían explotado durante los últimos 6 meses. El rey, curtido en la batalla, dejó de serlo. La presión sobre su cuerpo disminuyó. Naturalmente, su cuerpo se recuperó y la luz de luna a su alrededor regresó por sí sola. Era lógica pura. Los jinetes del circuito local a menudo competían durante 5 años sin que supusiera un gran problema, ya que sus horarios no eran tan intensos. Con el talento de Oguri Cap, si no hubiera participado en esa racha exagerada de carreras sin descanso, debería haber podido mantenerse en la élite durante mucho tiempo. No como en la línea temporal original, donde se limita menos de 5 años y medio. Entonces, Kuroa miró a los 2 entrenadores veteranos de Central que estaban a su lado, y la comprensión comenzó a surgir en su corazón. Hideto intentaba persuadir a Jinjiro para que enviara a Oguri Cap al extranjero, para evitar la ventaja de Fujimasa March y para sacar provecho de ese talento de clase mundial. Era una propuesta racional y con visión de futuro. Pero, Kuroa miró a Jinjiro, que no había dicho ni una palabra, con los dedos tan apretados alrededor de su bastón que se le estaban poniendo los nudillos blancos. Kuroa no pudo evitar soltar un suspiro silencioso. Lamentablemente, no iba a suceder. En comparación con alguien como Hideto, de mente abierta y dispuesto a aceptar nuevas ideas, Jinjiro, un entrenador que había enseñado en Central durante décadas, era un anciano cuyos huesos simplemente no podían seguir el ritmo de los tiempos. O mejor dicho, su motivación ya se había desvanecido. Se suponía que debía jubilarse. Ya ni siquiera tenía una sola chica a caballo a su carga. Si Kitara, esa cabeza hueca imprudente, no le hubiera metido a Oguri Cap en las manos, probablemente ahora estaría en casa, tomando una copa y disfrutando de su jubilación. Por otro lado, tras un largo silencio, Jinjiro habló de repente, con voz ronca y agotada. Basta, Hideto. ¿Esa es tu respuesta? Los ojos de Hideto se entrecerraron ligeramente, como si pudiera ver a través de la debilidad oculta tras las gafas oscuras del anciano. Finalmente, dejó escapar un suave suspiro y no dijo nada más. En un rincón, solo permanecía Jinjiro, con la cabeza gacha en silencio. Sus dedos, que apretaban el bastón con demasiada fuerza, aún estaban ligeramente pálidos. ¿Cómo pude ignorar que estoy desperdiciando el talento de Oguri Cap ahora mismo? La amargura inundó el corazón del anciano. Pero yo no soy el entrenador de Oguri Cap. Solo soy un suplente. Un sustituto.
Esta responsabilidad debería haber sido devuelta a ese mocoso de Kitahara hace años. Si nos vamos al extranjero, el cielo es inmenso y el camino largo. Una vez que nos vayamos, tal vez nunca pueda devolverlo, de repente, marcha. Eres el más fuerte. Ve. 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 En ese instante, cuando la voz del locutor se hizo oír con fuerza, el ambiente del estadio estalló en un frenesí instantáneo. Cuando aquella figura de cabello plateado salió del túnel y se adentró en la luz, los vítores ensordecedores resonaron como un trueno, casi ensordeciendo a todos los presentes. La chica de los caballos más fuerte y activa. Fujimasa March. Jinjirou miró fijamente durante unos segundos a través de sus lentes tintados a la radiante chica de cabello plateado que estaba en la pista. Esa era la imponente muralla que Oguri Kappa había cruzado una vez, solo para que volviera a alzarse. La cima que la vieja era no pudo superar. Unos segundos después, tunk. El anciano golpeó el suelo con su bastón con fuerza. El impacto sordo le pareció como si le hubiera dado directamente en el corazón. ¿Qué demonios estoy pensando? ¿De verdad voy a arruinar el futuro de una chica aficionada a los caballos por una promesa vacía que lleva 2 años postergada? ¿Qué estoy haciendo? Jinjirou prácticamente se molió las muelas hasta convertirlas en polvo. Hideto ya lo había dejado claro. A Oguri Kat solo le quedaba 1 año, tal vez incluso medio año. Ella ya no podía esperar más. Para sorpresa de Hideto y Kuroa, este anciano aparentemente testarudo cambió de opinión por completo en apenas 12 segundos, impulsado por la culpa y un sentido de responsabilidad hacia las chicas caballo. Después de esta carrera, aunque tenga que arriesgar lo que queda de esta vieja cara, encontraré la manera de llevar a Oguri Kat al extranjero. Si es necesario, arrastraré estos viejos huesos míos y la acompañaré a alguna tierra extranjera. Jinjirou dejó escapar un largo y cansado suspiro. No tenía otra opción. Aparte de él y Kitahara, no había nadie más que Oguri Kappa aceptara como su entrenador. Y ese mocoso de Kitahara todavía no tenía su licencia. Incluso si la consiguiera, con sus credenciales de novato jamás lo aprobarían para una campaña en el extranjero. Así que solo me queda a mí. Los pensamientos de Jinjirou se sobresaltaron. Un destello agudo brilló tras sus gafas oscuras. Espera, además de Kitahara y yo, debería haber una persona más. Cerca de allí, Kuroa estaba concentrada en las chicas que subían a caballo a las puertas cuando, de repente, sintió una mirada intensamente penetrante que lo inmovilizó. Se giró, confundido, y se encontró con la mirada de Jinjirou. El anciano se había bajado las gafas hasta la mitad, dejando al descubierto unos ojos que brillaban con una luz inquietante, fijos en Kuroa. Entonces hizo que a Kuroa se le tensara la boca. ¿Qué ocurre, Jinjirou-senpai? Cállate, niño. La voz de Jinjirou adquirió un tono inusualmente solemne. ¿Alguna vez has pensado en llevar a tu equipo al extranjero? ¿Exterior? La pregunta no solo pilló desprevenida a Kuroa, sino que Hideto también le echó un vistazo. Sí, lo he hecho. Pero aún no es el momento. Kuroa no se molestó en ocultarlo. Planeo que Teiyo gane la triple corona clásica, domina por completo su generación en su país, y luego se lanza al extranjero. ¿Toca y Teiyo, eh? Hideto preguntó con claro interés. Sí. Kuroa cruzó los brazos y se echó hacia atrás, alzando la mirada hacia aquel tramo de cielo azul mientras sonreía con calma. El talento de Teiyo no debería limitarse a este país. La llevaré al extranjero y conquistaré el mundo entero. Por otro lado, tras escuchar la confirmación de Kuroa, Jinjirou observó al enérgico joven durante un largo rato. Luego apartó la mirada y se recostó en su asiento, con la cabeza gacha, como absorto en sus pensamientos. Solo su mano sobre el bastón, que antes había apretado con tanta fuerza que parecía estar blanca, pareció aflojarse ligeramente. Con el paso del tiempo, la carrera allá abajo ya había comenzado hacía tiempo. Como era de esperar, en estos escasos 1600 metros, Fujimasa March desató una vez más esa escapada celestial de los favoritos. Como una tormenta blanca plateada, se lanzó sola por el camino hacia la victoria, dejando muy atrás a las demás amazonas. El único que apenas podía seguir el ritmo era un pequeño rayo de luz blanco grisáceo. Gracias al impulso de su nuevo dominio, Estrella Blanca Milagrosa, y la habilidad única Carrera Milagrosa de Nochebuena. La diferencia entre ella y Fujimasa March se redujo un poco. Pero ese muro infranqueable, construido a partir de docenas de habilidades legendarias de oro, seguía alzándose como un abismo infranqueable. Al final, el resultado no encontró a nadie. Finalizar. El ganador del Yasuda Kinen es, Fujimasa March. Una victoria como un vendaval.
Defiende su autoridad como la amazona más fuerte y activa una vez más. Verdaderamente la reina de la milla de primavera y otoño. En medio de las felicitaciones del comentarista y los vítores de decenas de miles de personas, Fujimasa March se alzó con el título de rey de la milla de primavera y otoño.